Hola niños, espero que se encuentren bien el día de hoy, martes 4 ya de agosto. Vamos a trabajar en el objetivo de hoy en recordar los contenidos que son relacionados con la masa, el volumen de los cuerpos, los instrumentos que conocimos para medir la masa, ¿cierto? El volumen de la materia y algunos estados también de esta. Necesito que en su libro trabajen en la página 156 y 157. Recuerden que esta semana la vamos a tomar como una semana de repaso, ¿cierto? De retroalimentación para prepararnos para nuestra evaluación formativa de la próxima semana. Para comenzar, vamos a recordar primero los estados de la materia, ¿cierto? Dijimos que la materia nosotros la podíamos encontrar en tres estados, que era sólido, líquido y gaseoso, y cada uno de esos estados tenía características particulares, ¿cierto? Cómo estaban ordenadas las partículas, por ejemplo, en el caso de acá del sólido, cómo era la distancia de estas partículas unas entre otras, si estaban desordenadas, si estaban separadas, ¿cierto? Y también vimos ejemplos de qué cosas estaban en estos tres estados de la materia, ¿ya? Luego pasamos a recordar qué era masa y volumen. Ya la masa dijimos que era la cantidad de materia que poseía un cuerpo, eso se medía en kilogramos y gramos, y para medirla la podíamos utilizar una balanza, que simplemente nosotros y todas las cosas, ¿cierto?, están formadas por materia, pero la masa la podíamos medir en kilogramos. Y el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿cierto?, y eso se medía en litros, y para medirlo podíamos emplear recipientes transparentes, ¿cierto? Más adelante lo vamos a detallar bien. Ahora, si nosotros íbamos a recordar alguna de los contenidos que también trabajamos de masa y volumen, indicamos cómo se medía la masa y el volumen, ¿cierto? Lo trabajamos en los sólidos y los trabajamos también en los líquidos. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se medía la masa, ¿cierto? Y utilizábamos instrumentos como la balanza, medíamos cómo se medía la masa de un sólido, era simplemente que nosotros debíamos utilizar una balanza que nos iba a indicar en gramos o en kilogramos cuál era la masa de este sólido. Acá medía la masa de una manzana y la masa de un sólido no compacto, en este caso era, por ejemplo, la azúcar, que aquí teníamos que primero medir la masa del vaso y luego medíamos la masa con el azúcar y luego la restábamos, ¿cierto? Luego teníamos cómo se medía la masa de un líquido. Dijimos que para medir la masa de los líquidos se debe medir primero la masa del recipiente vacío, que era lo que mismo les explicaba yo con el ejemplo anterior del azúcar dentro de un vaso, ¿cierto? Y luego la masa del recipiente con el líquido. Y luego simplemente la masa del recipiente del líquido, le restábamos la masa del recipiente vacío. Y sabíamos finalmente la masa del líquido. En este caso es la masa de un líquido y acá la masa de un sólido. Ya utilizando, ¿qué cosa? Una balanza. O ustedes lo que también le llaman una pesa. También aprendimos cómo medir el volumen de un líquido. Ya para medir el volumen de un líquido utilizamos los los metros cúbicos. O también los litros, ¿cierto? Dijimos que para medir el volumen de un líquido se medía directamente con los instrumentos que aparecen en estas fotografías. Era una probeta, que era este instrumento largo, que son de vidrio, que se utilizan más que nada en laboratorios, que está graduado, si ustedes se dan cuenta, tiene desde el 0 hasta aquí, no alcanzo a distinguir qué número, hasta 50 ml. Una pipeta, que es una especie como de tubito delgadito, por decirlo en palabras simples, y jeringas, ¿ya? Y estos instrumentos para medir el volumen del líquido, obviamente que se introduce el líquido en estos instrumentos como una jeringa, como una probeta, una pipeta, y vemos hasta dónde marca el líquido en estos instrumentos. Y así podemos medir los volúmenes de los líquidos. Lo mismo cuando ustedes, por ejemplo, en una jeringa, el doctor le mide cuánto es el líquido de la inyección que les van a poner.
Y finalmente teníamos cómo medir el volumen de un sólido irregular. Utilizábamos estos instrumentos, que en este caso es el mismo que nos vemos acá, una probeta, que ustedes también, si está graduado en este caso, por ejemplo, graduado me refiero a, a los numeritos que aparecen acá, ¿ya? Y tenemos que, nos dice aquí que para medir el volumen de un sólido irregular como una piedra, lo echamos este instrumento que es una probeta y agregamos el agua primero, en este caso acá llega hasta el 20, cuando está vacía, lo registramos y luego echamos la piedrita y registramos hasta dónde sube el agua. En este caso subió hasta el 33. Y luego ambos valores lo debo de restar, el 33, perdón, menos el 20, y nos vamos a dar cuenta que la diferencia es representará el volumen de la piedrecita. Ahora nosotros también conocimos instrumentos de medición, ¿cierto? La wincha de medir, la balanza, la probeta, el termómetro, la pipeta, la jeringa, el termómetro para medir la temperatura. Hay varios instrumentos que nosotros vimos y que vamos a también recordar en nuestra evaluación formativa. Ahora, al ir a la actividad, chicos, van a ir a su libro, a la página 156 y 157, y van a desarrollar esto que se llama evaluación final, que es más que nada para que ustedes logren comprender si entendieron o no este contenido que habíamos estado trabajando de los procedimientos para medir masa, medir volumen. Es un cuadro simplemente que ustedes tienen que completar, donde aquí le dice, a ver, si quieres calcular la masa de la leche contenida en el vaso, la masa de la leche contenida en el vaso. ¿Qué procedimiento utilizarías y qué materiales utilizarías? O sea, ¿cómo lo harías y qué materiales utilizarías? En este caso, materiales, cuando me refiero a materiales, chicos, estoy hablando del termómetro, de la pipeta, de la probeta, de la balanza, etc. Esos son los instrumentos. Y los procedimientos fue los que yo les acabo de explicar en la presentación. Cuando completen esta tabla, van a ir a la página 157, que es la que está acá, y le dice observa la imagen y responde las preguntas. ¿Qué se está midiendo en esta actividad? ¿Qué instrumento están utilizando para ellos? ¿A qué temperatura se encuentra la ilustración 1 y a qué temperatura se encuentra la ilustración 2? Eso es simplemente lo que deben hacer. Bueno, niños, eso sería todo por hoy. Dudas, consultas, háganmela saber y recuerden enviarme también los avances, ¿ya? Y nos vemos pronto a seguir repasando esta materia para prepararnos para la próxima semana.